Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy nuestro grupo les presentará el tema cuyo título es bastante claro, en donde analizaremos cómo los indicadores económicos han evolucionado en la región Arequipa durante los últimos 10 años y cómo han impactado en su competitividad. Nos enfocaremos en el periodo desde el 2013 al 2023. Esta presentación es parte del curso Problemas Actuales de la Economía y está elaborada por los siguientes integrantes: Fernández Flores, Aileen Yeica, Laura Hualpa, Camila Araceli, Santo Quise, Daisy Natalie, Vilca Guerra, Gina Gabriel, Ginebra, y Ramos Quispe, Luciana Paola, y mi persona, Narrea Chilo, Claudia Yesenia. Y a continuación vamos a pasar a la introducción, donde explicaremos los objetivos y la importancia de este análisis. Este informe analiza la economía de Arequipa, una de las regiones más importantes del sur del Perú, durante el periodo 2013 hasta el 2023. Se enfoca en indicadores clave como el Producto Bruto Interno, la inflación, el empleo, la pobreza y la competitividad, con el objetivo de ofrecer una visión integral de su evolución y de los factores que han influido en su desarrollo. La relevancia de este análisis radica en la necesidad de comprender cómo las dinámicas económicas locales se ven afectadas por factores globales y nacionales, así como por políticas públicas y decisiones empresariales. El PBI es fundamental para entender el crecimiento económico, mientras que la inflación impacta directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, el análisis del empleo y desempleo proporciona información sobre la salud del mercado laboral y el estudio de la pobreza y desigualdad, que permite evaluar el impacto de las políticas sociales en la calidad de vida de la población. La competitividad regional, por su parte, es clave para entender la capacidad de Arequipa para atraer inversiones y fomentar un desarrollo sostenible. Y la metodología de este informe incluye la recopilación y análisis de datos de fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Central de Reserva del Perú, lo que va a garantizar la validez y confiabilidad de la información presentada. El objetivo general de este informe es analizar los principales indicadores económicos y la competitividad de la región Arequipa durante el periodo 2013 al 2023, con el fin de identificar patrones, desafíos y oportunidades de mejora que contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo de la región. Como objetivos específicos está evaluar la evolución del PBI en la región, analizar las fluctuaciones de la inflación y su impacto en la economía local, examinar el comportamiento del empleo y el desempleo y estudiar la evolución de la pobreza y la desigualdad. De la definición de indicadores económicos y la competitividad, empezando por el PBI. El PBI es más conocido como Producto Interno Bruto, el cual es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un tiempo determinado, puede ser un trimestre o un año, y en sí, este se encarga de contar todo el producto generado dentro de un país. ¿Qué es la inflación? La inflación es un incremento generalizado de los precios, lo que equivale a la desvalorización en sí de la moneda que se tiene, ¿no?, como consecuencia negativa de distintas actividades económicas y el bienestar de la población. ¿Qué es el empleo? El empleo es cuando trabajas efectuando a cambio de un salario, un sueldo, algún tipo de comisión, propina, algún pago o pagos en especie, sin importar la relación, puede ser dependiente, independiente, asalariado, autoempleado. ¿Qué quiere decir pobreza? Pobreza se puede definir en sí como una carencia, la escasez de aquello que se necesita para vivir de forma segura y digna. Ya no solo cuentan los ingresos para medir en sí esto, sino es el acceso a la educación, la sanidad, la energía o la falta de oportunidades, lo que indirectamente nos dice que estamos en un nivel socioeconómico pobre. ¿A qué se refiere la competitividad? ¿No? Es la capacidad de una entidad u organización con o sin fines de lucro para competir. En el ámbito económico, la competitividad juega un rol demasiado importante en empresas y países, definiendo así la aptitud de cada uno para poder mantenerse en el mercado. Hablaremos acerca de la evolución del PBI anual en los periodos 2013 y 2023 en el Perú. Como nos muestra el siguiente cuadro, tenemos como fecha base el año 2013 y la fecha más actual, que es el 2023. Tenemos el PBI anual a través de los años y la variación del PBI en porcentajes. Como podemos ver, el PBI anual a través de los años ha ido creciendo constantemente, pero en el último periodo, en el año 2023, esta variación del PBI fue decayendo, fue disminuyendo, es decir, que nos dio un número negativo, lo que es menos 0,6%. Todo esto a raíz de distintos conflictos sociales y políticos que vivió el país en este periodo de tiempo. Ahora hablaremos acerca del PBI trimestral de Arequipa en los años 2022 y 2023. El segundo trimestre del año 2022, el PBI en Arequipa se mantenía en un 10,40%. En el 2023, por distintos conflictos sociales y políticos, el país sufrió una caída del PBI, por lo tanto, la ciudad de Arequipa también. El PBI cayó en un menos 2,60%, del cual hasta finales del último trimestre del año 2023 no pudo recuperarse, ya que se mantuvo en un 1,01%, lo cual nos indica que es demasiado bajo. Los factores que impulsan o frenan el crecimiento del PBI. La caída del PBI se explica en sí por el menor crecimiento del consumo privado y la disminución de los demás componentes del gasto. Esto está derivado a través de un contexto en sí de conflictos sociales, ausencia de megaproyectos mineros, el retiro del gasto relacionado a la pandemia y la caída de lo que es la inversión pública. Estos distintos conflictos sociales ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero del 2023 ocasionaron en sí lo que es la paralización de las labores de los distintos sectores, bloqueos de carreteras, cierres de mercados y restricciones al libre tránsito de las personas y la circulación correcta de los bienes en algunas áreas del territorio nacional. El PBI trimestral en Arequipa por sectores.
nos indica que el superávit de la balanza comercial de bien ascendió a los 3.655 millones de dólares en el primer trimestre del 2023. El resultado, el cual fue inferior al periodo anterior, en el cual nos daba 237 mil millones de dólares registrados. Este resultado se atribuye mayormente a lo que es la caída de los intercambios y al menor volumen de los bienes exportados. Bien, ahora damos paso al siguiente indicador, que es la inflación. Y para evaluar esto vamos a tocar el primer punto, que es la tasa de inflación anualmente en la región de Arequipa. Y nos indica que en el 2020 la inflación en Arequipa se vio más que todo influenciada por las medidas implementadas para enfrentar, ¿no?, el COVID-19, como por ejemplo la inmovilización social, la caída de la actividad económica, pues llevaron una disminución en los ingresos de las familias y así redujeron también la presión de la demanda sobre los precios. A partir del 2021 la inflación comenzó a aumentar debido a factores globales, ¿no?, como la guerra en Ucrania, y la rápida recuperación económica tras los confinamientos pues generó problemas más que todo de oferta, ya que muchos sectores no podían satisfacer la rápida demanda que hubo. Entonces, combinado con esto y las interrupciones en las cadenas de suministro, pues resultó un aumento en los precios de los productos esenciales como los alimentos, los combustibles, y pues esto afectó, ¿no?, también a la región de Arequipa. Ahora vamos con el impacto en los precios y en el costo de vida. Pues tenemos que el impacto de la inflación no es igual para todas las empresas, ¿no? Y depende mucho también del tipo de negocio. Por ejemplo, los sectores que usan insumos con precios de aumento como el combustible o el maíz, pues enfrentan mayores dificultades debido a los cambios climatológicos. Y esto afecta directamente a empresas de transporte o fábricas de alimentos. Ahora, según Joaquín Alcázar, un experto en economía, empresas que venden a personas con mayor poder adquisitivo pues pueden manejar mejor el aumento de costos porque sus clientes siguen comprando. Pero en negocios que atienden a personas con menos ingresos pues puede haber una caída en las ventas porque los consumos ajustan sus gastos. Ahora, en el caso del costo de vida de Arequipa, ha crecido mucho. Entre 2019 y el 2023, la inflación acumulada es del 30.41%. Y pues esto significa que ahora las empresas por parte, o las familias mejor dicho, necesitan gastar casi una tercera parte más para cubrir los mismos precios y servicios que antes. Por ejemplo, los gastos en educación superior han subido más de un 11% y comer en restaurantes cuesta casi un 10% más. Y todo esto ha afectado mucho al presupuesto de las familias, especialmente a aquellas que cuentan con ingresos bajos. Ahora vamos con el siguiente punto, que sería una comparación nacional de Perú con una regional de Arequipa, ¿no? En el año 2023 tenemos que Arequipa se posicionó como la tercera región con mayor aumento en los precios a nivel nacional. Ahora es importante aclarar que eso no significa que los bienes o servicios de Arequipa sean los más caros del país, sino que los precios subieron más rápidamente en comparación con otras regiones, y este incremento refleja tanto factores internacionales como locales, ¿no?, que afectan el costo de los productos y también los servicios esenciales en la región. Y pues tocando un ámbito más nacional, y para tocar lo nacional tenemos que ver los factores externos como los internacionales, pues tenemos que en los últimos años los precios internacionales como los commodities o como el petróleo, el trigo, el maíz, el aceite de soya han aumentado considerablemente, y además el transporte marítimo y los insumos agrícolas como los fertilizantes o químicos que se utilizan han subido, y lo que esto pues afecta directamente a los precios de los productos que se van a importar. Bien, ahora como podemos visualizar en los gráficos, en las tablas, en Arequipa actividades como la minería, la agricultura y el turismo son pilares de la economía regional, y estas características hacen que los precios de los productos locales sean más sensibles a factores estacionales y geográficos. Por ejemplo, la producción agrícola puede variar por temporada, lo que influye en los precios de los alimentos frescos. Además, debido a la ubicación de Arequipa, los costos de transporte también pueden fluctuar más que en otras regiones. Y a diferencia del contexto nacional, donde la inflación está más influenciada por demanda agregada, en Arequipa los factores de oferta como los costos de insumos y logística tienen un peso mucho mayor. Seguimos con el análisis del empleo y el desempleo. Bueno, de acuerdo con la figura número 3, en 2023 los hombres representaron el 55.2% de la población económicamente activa, mientras que las mujeres alcanzaron el 44.8% para 2023, y para 2024 la participación masculina subió levemente al 55.3%, mientras que la femenina disminuyó al 44.7%. Bueno, este ligero cambio refleja la persistencia de la brecha de género en la participación económica, con un predominio masculino constante en el mercado laboral peruano. Por otro lado, la figura número 4 proporciona una visión integral de la población en edad de trabajar y su distribución según condición de actividad y área de residencia. En el primer trimestre de 2023 y 2024, la población en edad de trabajar creció en 25.748.7 a 26.159.2 millones de personas, lo que equivale a un aumento de 410.5 miles, que equivalen a 1.6%. Dentro de esta población, la PEA pasó de 18.086.1 a 18.328.9 miles, ¿no?, con un incremento absoluto de 242.8 miles. Y bueno, la población económicamente no activa, por su parte, también mostró un crecimiento del 2.2%, pasando de 7.662.6 a 7.830.3 millones de personas. Y bueno, lo cual puede explicarse por factores como el envejecimiento poblacional o el aumento de personas que no participan en el mercado laboral, por estudios, jubilación y otras razones.
Análisis de la pobreza en Arequipa. Primero vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la pobreza en Arequipa en los últimos años. Durante el 2016, los niveles de pobreza se ubicaron entre el 9.6% y el 12%, lo cual es significativamente menor al promedio nacional de 20.7%. Además, la pobreza extrema fue prácticamente inexistente, con cifras entre el 0.1% y el 0.4%. Esto se debe principalmente al dinamismo económico, a la urbanización y al buen acceso a servicios básicos como agua potable, que alcanza al 93.2% de la población, y electricidad, que llega al 97.2%. Sin embargo, no todo es positivo. Hay desafíos importantes, especialmente en áreas rurales, donde la pobreza sigue siendo más alta. También debemos considerar que la economía de Arequipa depende en gran medida de la minería, lo que puede causar problemas y fluctuaciones en este sector. Políticas sociales y retos. Ahora vamos a ver cómo las políticas sociales han ayudado a combatir la pobreza. Programas como Juntos y Pensión 65 han sido fundamentales, porque no solo han reducido la pobreza extrema, sino que también han mejorado el acceso a servicios como educación y salud. Durante la pandemia, las transferencias económicas fueron claves para mitigar los impactos económicos en las familias más vulnerables. Sin embargo, estos avances no son sostenibles a largo plazo si no se toman medidas adicionales. Es necesario diversificar la economía de Arequipa para no depender tanto de la minería y trabajar en reducir las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. Ahora hablaremos de la línea de pobreza, canasta básica y el costo de la canasta básica. Desde el 2014, la línea de pobreza extrema ha pasado de 161 soles a 251 en 2023, lo que representa un incremento del 33.9%. Eso refleja el impacto de la inflación que ha aumentado en el costo de vida. Si miramos el costo de la canasta básica en distintas regiones, notamos importantes diferencias. En la costa subió de 400 a 503, en la sierra de 288 a 367 y en la selva de 296 a 378. El mayor incremento fue en la selva, con un 27.9%, lo que nos muestra que estas regiones se enfrentan más desafíos económicos. Por eso es crucial implementar políticas regionalizadas que tomen en cuenta las necesidades específicas de cada área para que las soluciones sean más efectivas y claras. Bien, ahora vamos a continuar con el desempeño de Arequipa en rankings de competitividad regional. Pero primero vamos a empezar dando una pequeña definición de lo que es el índice de competitividad. Según la Cámara de Comercio, el índice de competitividad regional se estructura en 5 pilares fundamentales: el pilar de la economía, empresa, gobierno, infraestructura y personas. Estos 5 pilares analizan dimensiones esenciales del desarrollo regional, destacando aspectos como la productividad, la calidad de vida y la capacidad de las regiones para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Ahora tenemos los resultados del índice de competitividad. Dentro del pilar de la economía, Arequipa se posiciona en el 5º lugar, consolidándose esta como una de las regiones más destacadas de la costa sur, esto en los términos de indicadores económicos. En el pilar de gobierno, Arequipa mostró una mejora notable, pasando al puesto 11, ya que ésta logró ejecutar el 87% de su presupuesto, lo que esto representa un uso más eficiente de los recursos públicos. En el pilar de la infraestructura, Arequipa se ubica en la 3ª posición. Y en el pilar de personas y el de empresa también ocupa el 3er lugar. Esto refleja un desempeño medio-bajo. A pesar de su potencial empresarial, el clima de los negocios enfrenta obstáculos como la recesión económica, y estos factores limitan la confianza y la inversión privada. Ahora, dentro de la competitividad también tenemos debilidades y oportunidades. Algunas debilidades pueden ser la infraestructura insuficiente, ya que las redes de transporte y logística requieren modernización para facilitar el comercio y la conectividad regional. También tenemos la informalidad laboral, ya que la alta informalidad reduce la recaudación fiscal y limita el acceso de los trabajadores a los beneficios sociales. También tenemos desigualdad regional, ya que existen brechas significativas entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Y dentro de las oportunidades tenemos el desarrollo de clústeres industriales. La minería y el turismo ofrecen oportunidades para generar clústeres económicos que incrementen la productividad. También tenemos el fomento de la innovación. Inversiones en tecnología y educación podrán impulsar sectores emergentes como la agroindustria y las energías renovables. Y por último, la integración comercial. La participación en acuerdos comerciales regionales y globales puede fortalecer la competitividad. También existen factores relevantes y proyecciones futuras. En la minería tenemos que es un motor fundamental de la economía arequipeña, ya que representa el 30% de su PBI regional. Empresas como Cerro Verde contribuyen significativamente a la región de empleo y a las exportaciones. Sin embargo, ese sector también enfrenta críticas por su impacto ambiental y social. El turismo también es otro sector estratégico, con un crecimiento constante debido a las atracciones como el Cañón del Colca y el Centro Histórico de Arequipa. Este sector genera aproximadamente el 12% del empleo regional y tiene un gran potencial de expansión. Otros sectores, como la agroindustria, también juegan un papel creciente. La producción de exportación, especialmente de productos como el ajo y la alcachofa, está ganando competitividad en los mercados internacionales.